Si por ejemplo, si nosotros decimos necesitas un gallo colorado, cuando esta persona salga a buscar el gallo colorado, lo que encuentra es un gallo blanco porque no hay gallo colorado, ya esta persona tiene esa incertidumbre de que el tratado no se va a hacer así. ¿Por qué? Porque nosotros como religiosos estamos poniendo todo el empeño en la lista, no en el resultado. Tenemos que hacerle ver a esas personas de que todavía no lo han hecho y que ya tiene resultado. Y digo familia como psicólogos porque por encima de religiosos somos psicólogos. No siempre para resolver un problema hay que prenderle una empemba. Recordemos esto. Y eso es un error que estamos cometiendo los religiosos. Cuando yo te haga el trabajo verás. No. Ya estás aquí, ya solucionaste tu problema. Ahora lo que hay es que terminarlo. Tú no vas a resolver tu problema cuando tú hagas lo que yo te mandé. No. Ya tú lo resolviste. Ahora hay que terminar la ceremonia. Ahí es cuando le damos prioridad primero a la fe por encima de la naturaleza externa. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso, al honesto, al buen practicante. A esta familia, mil bendiciones. Hoy familia les traigo un análisis de la señorita Blavatsky. Dice que la vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa. Aquí familia se resume todo el mal resultado que están teniendo hoy nuestros tratados. Y no solo es en el Mayombe, también es en la Ocha, también es en Ifá. Cuando yo hablo de Palo Mayombe, y aquí voy a hacer un análisis, me han escrito algunos suscriptores que me dicen, Palo Mayombe no es, se llama Inquisi Malongo. A ver, si el tema fuera dirigido para tatas, para ganguleros, para pinos nuevos, usaría un tipo de lenguaje más específico, más técnico, ya que está dirigido para un público conocedor. Ahora, este tema es un tema genérico y es un contenido muy abierto que yo estoy haciendo para todo tipo de practicantes para que así sea más potable la comprensión del contenido para todo aquel que quiera llegar a él, sea practicante o no. Por lo tanto, usaré términos específicos cuando vaya a hablar con un público específico. Mientras tanto, términos genéricos. Así mejor me entiende un tata y me entiende una ley. Dicho esto, familia, seguimos en el tema. Voy a poner como ejemplo un tratado. Un tratado es uno. Se necesitan factores externos, la naturaleza, y se necesitan factores internos como la fe, la energía y la intención. Ahora, esto, familia, vamos a separarlo en dos. Nos vamos a quedar con los factores externos de la naturaleza. A ellos le vamos a poner un nombre. Nzunga, malafo, pemba, o sea, tabaco, aguardiente, vela, un pollón, etc. Con esto, familia, nosotros podemos hacer un tratado, de hecho, heredado por el propio manual de nuestra casa, dado por nuestro tata. Pero si esto no tiene fe, si esto no tiene intención, si esto no tiene energía, si esto no tiene enfumbe, esto no funciona. Por lo tanto, vamos a desecharlo. No sucede lo mismo con la intención, con la fe y con la energía. ¿Por qué? Porque aunque esta no cuente con los factores externos de la naturaleza, si tiene intención y si hay fe, funciona y es muy efectivo. Ejemplo, aquel viejito que con un vaso de agua hacía lo mucho y lo poco. O aquella ancianita que simplemente leyendo un salmo curaba bastantes males y hacía lo mucho y lo poco. Y aquí, familias, donde nos damos cuenta de que la naturaleza externa influye, pero no determina. Sin embargo, la espiritualidad, la energía y la intención influye y determina. Ahora, yo aporto a la señorita Blavatsky. Si la vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa, yo diría que la vida del espíritu interno con la fortaleza de la naturaleza interna haríamos milagros. Ahora, familia, vámonos a Cuba. Llega una madre a nuestra casa con un problema de enfermedad. Su hijo está enfermo. Esto es un problema X, desglosado por un factor económico, político y social. Voy a encabezarlo mejor. Político, económico y social. Estos factores desglosan este tema de enfermedad. Una persona se puede enfermar también aquí en Estados Unidos sin haber un problema económico. Vale, hasta ahí.
Pero si bien aquí sí se le puede dar solución, en Cuba, por haber un factor político, pues no, porque hay un desabastecimiento total en todos los puestos médicos que tú vayas. Por lo tanto, esto aquí empeora el problema de enfermedad. Esta madre ya viene con un problema X desglosado por un factor primario que genera el factor secundario. Ahora bien, nosotros vamos a agregar un factor externo, que es la lista. O sea, mamá, sí, vale, se va a hacer el tratado. Ahora, yo necesito 2 velas, una botella de aguardiente, 3 tabacos, un pollón, cascarilla, no sé, lo que le quieran poner, un ramo de flores, etc. Y familia, aquí agregamos otro factor externo al problema general, al problema X que está afectándolo, un problema secundario, o sea, un problema primario que es el que origina ese problema. Y aquí estamos volcando toda la fe de esta persona y la estamos involucrando con las naturalezas externas. Y yo entiendo que un tratado sí necesite de estas cosas. Necesita vela. Yo no puedo poner mi vela. Necesita enzunga, tabaco. Yo no puedo poner el tabaco. Y por encima, muchas casas cobran un derecho. También hay un derecho, que eso lo tocaré yo en otro programa, sin problema ninguno. Pero es que nosotros, como religiosos conocedores de la naturaleza externa, de los factores, o sea, de los empungos, de las cosas que vibran, de las energías que tienen los elementos externos, y siendo religiosos con fe, conscientes de la energía y de la intención, nosotros, familia, somos una especie de psicólogos que usa métodos no convencionales. Nosotros tenemos que buscar la forma y tener las herramientas para que la fe de esta persona vaya hacia la intención. Porque si cuando esta persona llegue y nosotros, sin darle todavía seguridad de que el trabajo va a tener solución, de que su hijo va a resolver su problema, le ponemos una lista con 22 ingredientes, la fe quebranta. Y quebranta mucho. Y otro factor que sucede, si por ejemplo, si nosotros decimos necesitas un gallo colorado, cuando esta persona salga a buscar el gallo colorado, lo que encuentra es un gallo blanco, porque no hay gallo colorado, ya esta persona tiene esa incertidumbre de que el tratado no se va a hacer así. ¿Por qué? Porque nosotros como religiosos estamos poniendo todo el empeño en la lista, no en el resultado. Porque no le estamos transmitiendo a estas personas la fe y la energía. No la estamos transmitiendo. Les estamos transmitiendo las condiciones para que esto suceda. Les estamos transmitiendo las condiciones que van a resolver su problema. Y aquí, familia, como psicólogos, y digo familia como psicólogos porque por encima de religiosos somos psicólogos. No siempre para resolver un problema hay que prender una empemba. Recordemos esto. Y por eso, familia, es que le traigo esta frase hoy, que la vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa. Yo aportaría de que el fortalecimiento del espíritu interno y más el fortalecimiento de la naturaleza externa mueve montañas, porque aquí es donde viene la fe, familia. Cuando tú eres seguro que puedes hacer todo sin nada, imagínate cuando tengas las condiciones, ¿qué puedes hacer? Milagros. Se hacen milagros. Pero todo desde la fe, todo desde la intención. Nosotros, familia, lo primero que tenemos que hacer es condicionar el sistema mental y psicológico de nuestro consultado. Porque eso es lo que va a dar una base para que todo el tratado que se haga encima de tenga un buen resultado. Porque trabajo sin fe no tiene resultado. Entendamos esto. Por eso es muy importante ser a veces un poco de psicólogo. Entender la situación, sentir la necesidad de esa persona para podernos sensibilizar con su problema y darle una solución que esa persona sienta la energía que nosotros emanamos y nosotros hacerlo de forma intencional. Emanar una energía, transmitirle una energía y llenar a esa persona todo su campo áurico para que su sistema
cambie. Porque si controlamos su sistema áurico, podemos controlar su sistema endocrino completo. Si controlamos su sistema endocrino, si alineamos todos sus puntos, todos sus meridianos, familia, podemos compensarle hasta el sueño a esta persona. Compensando el sueño, compensamos todo. El sueño, el hábito, un buen baño, y ponerle nosotros la fe a ese baño, transmitirle a esa persona que cuando lo haga, que no depende de lo que está haciendo, depende del efecto. Tenemos que hacerle ver a esa persona de que todavía no lo han hecho y que ya tiene resultado. Ahí es donde está la esencia. Yo no le puedo decir a una persona, y eso es un error que estamos cometiendo los religiosos, cuando yo te haga el trabajo verás. No. Ya estás aquí, ya solucionaste tu problema, ahora lo que hay es que terminarlo. Es ahí cuando nosotros ponemos el factor externo, la naturaleza externa, detrás de la causa de la fe. Tú no vas a resolver tu problema cuando tú hagas lo que yo te mandé. No, ya tú lo resolviste. Ahora hay que terminar la ceremonia. Ahí es cuando le damos prioridad, primero, a la fe, por encima de la naturaleza externa. Familia, espero que este programa les haya sido de utilidad. Esto es un consejo que les doy porque he obtenido mucha información y he tenido la oportunidad de entrar a muchos cultos, no solo de la vertiente yoruba, de otros cultos. Y es increíble que es una problemática que se da en muchas condiciones, se da en otros cultos, en otras creencias, y las estamos nosotros emulando, las estamos repitiendo. Y esta clave tenemos que llevarla, tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la espiritualidad y no prestarle tanta atención a la naturaleza externa. No es dejarla a un lado, es poder llevarlas a las dos al mismo tratado y mantener las dos a la par, pero nunca los factores de la naturaleza externa por encima del espíritu interno, familia. La fe mueve montañas. Que tengan un buen día, familia. Chao, chao.